Ivana, ¿todo Hola, bien? muy bien. Te pregunto un poco para que conozcamos un poco de tu vida y de tu laburo. ¿Sos doctora en filosofía? Sí, doctora en filosofía, me doctoré en la UBA. Sí, estudié ahí, me hice la licenciatura en filosofía y después me doctoré años después. ¿Y sos platonista? Sí, así se llama. ¿Qué sería ser platonista? Es el que se dedica al estudio de Platón, sobre todo al estudio de Platón y al platonismo, que es un... El platonismo es como un fenómeno con Platón, como que arranca una era que no se termina nunca. ¿Por qué decimos, vos sabés que hay mucha mujer viéndonos, no solamente tiene que ser mujer para ser soñadora o para ser platónica. Yo me considero un ser platónico en el sentido de que todo el tiempo persigo cuestiones platónicas. Siempre se dice el amor platónico. ¿Tiene una explicación de por qué se dice amor platónico? Sí, la explicación es, en general, se piensa en el amor platónico, ¿vale? Porque se piensa en el amor sublimado, ¿no? Cuando uno dice amor platónico es el amor que en vez de dirigirse a ese objeto que es una persona, se dirige ¿Pero qué es más, está más ligado a soñar el amor platónico? Sí, está más ligado a volver abstracto algo que en su esencia es concreto. Y eso tiene que ver con un diálogo de Platón, con el banquete, donde justamente Platón propone a la filosofía, hace una comparación, una analogía entre la filosofía y el deseo erótico. Ahora, perdóname una cosa, hablando justamente, porque mira cómo terminamos hablando del amor a la tarde. Ni siquiera se anima, o no es que no se anima, pero en ese diálogo se accede a hablar del amor. No habla Platón, habla Sócrates. No habla Sócrates, habla Diotima. O sea, Sócrates dice, no, miren, yo para explicar el amor voy a referir a lo que me contó Diotima. Y Diotima explica a través del nacimiento de Eros el día del nacimiento de Afrodita. Exacto. O sea que Platón habla a través de Sócrates del amor, Sócrates a través de Diotima y Diotima a través de un mito. O sea, son tres pases de se tiran la pelota uno al otro porque no se no sé si no se animan, pero o sea, es tan difícil hablar del amor en cierta manera. Sí, también Platón es un especialista en poner velos sobre lo que él quiere decir. De hecho, como vos decías, él no habla nunca. Hablan sus personajes, habla Claro. Sócrates, habla Fedro, habla Gorgias, habla Parménides, pero no habla él, hablan sus personajes. Y en eso es un experto, es un maestro, digamos, de tapar con un velo y dejar como abiertas las preguntas. Entonces, pero sí es muy significativo que cuando tiene que hablar de Eros, en vez de hablar Sócrates directamente, diga, voy a recordar lo que me dijo esta sacerdotisa, Diotima, y eso es muy lindo, eso es súper lindo. Bueno, trabajaste, yo te digo colega porque trabajas como periodista Me también, honra, te porque digo. trabajaste en Revista Eñe. Y tenés muchos libros escritos, muchos textos, pero tenés uno fundamental que habla justamente sobre la imposibilidad de entender la realidad, lo real. Hay una película que seguramente todos vimos que es Matrix, que es donde básicamente le descubren a una persona, a Keanu Reeves, en el mundo de mierda en el que vivía, en el mundo horrible donde vivía, y que él creía que vivía en un mundo maravilloso. Entonces le dan a elegir una pastilla, él toma la pastilla que le permite ver el mundo donde vivía. Siempre se dice que es una especie de... se saca de la alegoría de la caverna y que todos vivimos en una caverna y que nadie nos ilumina. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de ver lo real o vivimos todo el tiempo, la gente no está viendo ahora, no está viendo, no está viendo lo real, está viendo lo que nosotros presentamos como interpretación de lo que realmente es? Porque acá en la mesa permanentemente Ventura me dice, la verdad es tal cosa, Tauro me dice, la verdad es esta. ¿Existe la posibilidad de acceder a lo real, a la verdad o no hay verdad? Mira, cuando escribí el libro lo hice con el propósito de decir, tenemos que poder hablar de lo real, tenemos que poder tratar de acceder a lo real. Somos seres humanos y tenemos limitaciones de todo tipo, cognitivas, por empezar, pero también limitaciones, bueno, la muerte es un límite, digamos. Somos seres finitos y tenemos distintas clases de limitaciones, pero me parece que hay como un estilo en la época de denostar lo real, no hay realidad, todo es operación, todo es ficción. Y yo quería un poco con el libro mostrar que no, que tenemos accesos parciales inclusive a lo real, pero que en realidad toda la vida y toda la historia de la humanidad es así, es acceder de manera parcial Entonces, e ir llegando a porciones de realidad. pero pará, ir llegando a porciones de realidad. Entonces, no podemos decir nunca que esto es real. Hasta no me animaría a decir que este vaso es real.
Sí, claro que podemos decir que es real. Claro que es Pero real. ¿por qué Ventura me dice, tiene una interpretación de un hecho como es como una verdad? Tauro tiene la misma otra interpretación de un hecho y sostiene que es una verdad. Yo tengo otra y chocan esas interpretaciones. En una familia, en una cena, por ejemplo, te están robando la cartera, ahora no sé, te la sacamos. En una familia, en una cena, por ejemplo, ¿no? Una interpretación de un mismo hecho. Por ejemplo, el chiquito se llevó una materia y da su interpretación Se o llevó su verdad. filosofía. Se llevó filosofía. La madre dice una cosa, el padre dice otra. Son, ¿qué son? ¿Tres verdades? ¿O la única verdad es que se llevó la materia? Mira, que se llevó la materia es cierto, es una triste verdad que tuvimos que atravesar, se llevó filosofía. Pero también es cierto que todas esas porciones son porciones de verdad. Porque el chico decía, no, pero yo había estudiado. Y bueno, según su criterio había estudiado, evidentemente no era suficiente. Y bueno, el criterio que prima en ese caso fue el de la profesora y dijo, no, te faltan 25 centésimos, te la llevas. O sea, lo que quiere decir es que uno puede tener, además del platónico, digamos, distintos conceptos de realidad. También uno tiene que acostumbrarse a, cuando nos dicen, no hay una única verdad, no hay una única realidad. Claro, justamente porque tenemos distintas concepciones de lo real y tenemos que ver cómo hacer digamos, para formar con todas ellas un núcleo de verdad y un núcleo de realidad. Entonces, el chico que dice, yo había estudiado, la profe que dice, no fue suficiente, la madre que dice, me querés matar de un síncope, todos tienen alguna Un poco clase, de un poco verdad, de un verdad. poco de realidad. Y justamente la realidad se compone de lo que te dice Ventura, lo que dijo el chico que se la llevó, lo que dijo la profe, lo que vamos diciendo nosotros, y el mosaico, digamos, el concepto fenoménico de realidad es ese. Hay distintos fenómenos y todos ellos, digamos, por supuesto, en el camino van a quedar algunos, tipo, no, tanto no habías estudiado, o sea, esa Claro. porción de realidad quedó un poquito más relegada, pero fue parte del camino, digamos, ¿no? Eh, a ver, en una ronda de mates o en una ronda de café entre amigas o amigos, ¿hay filosofía ahí? ¿Se puede hacer filosofía en un grupo de amigos? ¿O para hacer filosofía tenés que haber estudiado, tenés que saber quién es quién? Son dos cosas, o sea, hay una carrera, ¿no? Como si vos le dijeras al doctor, entre un grupo podemos hablar de medicina, hay medicina. Hay una carrera que, digamos, da los créditos, digamos, profesionales. Ahora, por supuesto que no son la mayoría, pero hay conversaciones que pueden ser filosóficas y en las que aparezca una chispa, justamente. No, bueno, Platón dice eso, ¿no? Que en el diálogo, conversando, después de dar a veces muchas vueltas alrededor de un tema difícil, surge como una chispa, ¿no? Y hay un filósofo italiano, murió hace muy poquito, que era extraordinario, Remo Bodei, que llamó su libro La chispa y el fuego, porque es así, a veces es una chispa. Anda despacito. El Remo Bodei Remo llamó La Bodei, chispa y el fuego. O claro, sea, hizo empezás una... a charlar y aparece una chispa de la cual se inicia una especie de incendio en una conversación. Claro, Claro, hay muchísimas conversaciones de las que no surge nada y no pasa nada, pero hay algunas pocas, lo mismo que en una relación afectiva. Hay 200 millones de vínculos, pero hay uno en el que pasó algo, digamos. Y a veces hay alguna conversación, o por ahí, no en la primera, sino en la segunda, ni en la tercera, donde efectivamente se produce la chispa. Entonces hay muchas conversaciones que tienen elementos filosóficos. Y después está la carrera, y entonces los profesionales te van a claro. decir, bueno, no, hasta que no rindas. Sí, sí, bueno, pero pensar legítimamente Pero se pensamos puede. todos, claro. O Te sea, paso otro tema que tiene que ver, porque vos, como doctora en filosofía que sos, hablás permanentemente y has escrito mucho, teorizás sobre lo real, sobre lo ficticio, la novela. Esta es una hora de novelas. claro. Básicamente hay mucha novela turca, mucha novela, y la novela utiliza lo ficcional para hablar de algunas verdades o de algunas situaciones reales. Eh, a ver, ¿es algo a tener en cuenta la novela? ¿No es inocuo la novela? Por ejemplo, en Brasil, cuando hay partidos de Copa Libertadores, el partido del horario central no puede nunca tocar el horario de la novela. Y la novela del año de O Globo en Brasil baja línea de algo. Por ejemplo, hace 3 años bajaba línea sobre el cuidado del Amazonas. Era una novela que se versaba sobre el cuidado de los árboles, etc. Hay novelas religiosas, hace poco vino la novela de Jesús, hay novelas... Bueno, voy al punto, Los guionistas leyeron Platón, empezamos por ahí, seguro, ¿sí? seguro. ¿Por qué decís eso? Y porque Platón también, por ejemplo, en la República piensa, ¿cómo vamos a educar a los jóvenes que
las promesas filosóficas, los que en el futuro van a ser los filósofos. Y vamos a tener que contarle un mito, vamos a tener que contarle una ficción. Eso dice Platón en La Sí, República. Dice, sí, se pregunta cómo vamos sí. a educar a los nuevos integrantes de la polis. A los que algún día serán la élite. Y bueno, dice algo además ni siquiera tan suavizado como lo dije yo, ficciones. Dice, vamos a contar una noble mentira, una bella mentira. Vamos a contarle una noble mentira. Sí. Yo creo que esa mentira, y la palabra es pseudez en griego, pero creo que podemos entenderla como una ficción. Vamos a contarle un mito que justamente estimule estos valores que nosotros creemos que son buenos. Que creemos, como vos contabas, que había una novela que tiraba valores sobre el Amazonas, por eso decía, el guionista de haber leído algo de eso, porque es como las ficciones muchas veces son vehículo de enseñanza, buenas o malas, por eso algunas ficciones dicen prohibida para tal, ¿no? Bueno, Creemos que son malas. Yo te voy a decir una cosa. Vos sos platonista, sos miembro de la Academia Sudamericana, ¿no? De platonistas. En realidad es la IPS, la International Plato Society, la Sociedad Internacional de Platonistas, o sea, sea científica dedicada al estudio de Platón. Uno de cuyos fundadores fue un argentino, además. ¿Quién? Conrado Eggersland. Hay para mí el mito o la alegoría de la caverna es dramático. Yo cada vez que lo accedo y lo interpreto, o sea, contáselo vos a la audiencia. Siempre hablamos de las cavernas y de los lugares donde estamos, o sea, es trágico pensarlo. ¿Lo podés definir en un minuto o rápidamente? Muy Contarle a la audiencia, viste que muchas veces te dicen, salí de la caverna, vivís en una caverna, salí de ahí, empezá a ver otras cosas. Contarle a la audiencia qué escribió Platón con el mito de la caverna, rápidamente. Mira, lo que quería era hacer justamente una imagen, otra clase de ficción. Una cierta ficción es una imagen, o una imagen es una cierta ficción, donde mostrara cómo es el estado del alma, el estado de la mente, podríamos decir hoy, con educación o sin educación. Frenate, quería mostrar cómo era un hombre o el alma con educación o sin educación. Claro. Entonces, sin educación es como si estuviera en una caverna. Y él dice, el interlocutor sobre dice, qué raro. O sea, así estamos, dice, ¿no? Como es nuestra situación. Cuando no tenemos educación, estamos como encerrados en una caverna y mirando como el fondo, donde se proyectan como unas imágenes, unas sombras a través de un fuego. Hay toda una imaginería cinematográfica que es fascinante, ¿no? Él dice, a ver, para entenderlo un poco mejor y que me lo expliques mejor, él dice, vamos a hacer de cuenta que hubiese humanos encadenados frente a una pared. Exactamente. Que no mirando al fondo y mirando al fondo, o sea, mirando frente a una pared, al fondo y encadenado, incluso no pudiendo mover la cabeza. Exactamente. Y entre ellos y el fondo de la caverna. Y la salida, un fuego. Y entre el fuego y la cabeza van pasando personas, por ejemplo, con uno con una botella de madera. Entonces se refleja el fuego, se refleja en la botella y los que están encadenados ven la sombra. Proyectan el fondo y los que están encadenados solo pueden ver eso, ni siquiera pueden ver, por así decirlo, a los prestidigitadores. Claro, o sea, no pueden ver al que pasa entre el fuego y ellos con la botella, sino que ven la sombra de la botella. Y creen que eso es lo real. Creen que la sombra es lo real. Que es todo lo real, además. No solo que es lo real, porque de hecho tienen algún grado de realidad. Platón mismo reconoce que eso, aunque sea una sombra medio borrosa... Pero acá va la pregunta inquietante. ¿Y si yo todo lo que veo en televisión, en los diarios, en Twitter, en Instagram, todo lo que me ha contado mi mamá, todo lo que me ha contado mi papá, todo lo que me enseñaron en el colegio, todo lo que me enseñan día a día desde que nací y te miro a los ojos, ¿son sombras? Bueno, podría ser, quiero decir, para Platón, si no tuviste ninguna educación, estás en esa situación, solo ves sombras. ¿Y si los que me educaron viendo sombras? Y probablemente uno haya quedado ahí. ¿Y cómo me elevo para ver la luz? Bueno, otra vez, esta es una imagen, ¿no? La elevación es la tarea del educador, digamos, del fundador de la polis y que educa, cuya misión principal es educar. Entonces es arrancar a un prisionero ahí. Siempre se piensa que el prisionero se quiere liberar. No, el prisionero, eso es lo más gracioso de la imagen. Gracioso. El prisionero está muy cómodo ahí, no quiere que lo saquen de ahí. Y sacarlo de ahí, o sea, educarse, formarse, es algo costoso. Hay dolor del cuerpo físico. O sea, hasta los ojos, porque si te sacaran al exterior y ves la luz del sol por primera vez, te quedas enceguecido. Ahora entiendo, Ivana, con todo esto que estás contando y a través de Platón, la importancia de la educación, de la vuelta del colegio, ¿eh? Claro.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. O sea, es una imagen muy linda porque te muestra que accediendo a un poco de educación, por más que cueste, sea fatigoso, te duelan los ojos, te duelan las rodillas y todo, eh, te abre la cabeza hacia lo verdaderamente real, ¿no? Platón además pensaba que, una vez que el prisionero había salido y había contemplado lo real, así lo dice, tenía que volver y educar a los otros, por más que los otros se lo quisieran comer crudo, ¿no? Te Dijeron, voy está a, chiflado. te voy a hacer una pregunta antes del corte, un ratito con los chicos, después vuelvo unos minutos más con vos. Pero te dejo picando esta. A ver, me la respondés ahora si querés. Vos sabés muy bien, mucho más que nosotros, que los griegos pasan del mito al logos, o sea, de lo mitológico, del mitos al conocimiento, al logos, a entender. Y en Argentina muchas veces para explicar pasamos del logos al mito, al relato, a la construcción, a lo mitológico. ¿Hay algún tipo de analogía en eso? Sí, creo que sí. Seguramente hay, sin duda hay una analogía. Lo que me parece es que están siempre, siempre están ahí, ¿no? Mito y logos. O sea, es verdad que se lee la Grecia clásica como, como vos dijiste, como un paso del mito al logos, pero pensá que hay gente extremadamente racional y además defensora de la racionalidad como Platón, acude permanentemente a mitos, como que no se resigna y no quiere dejar el mito atrás. El mito también tiene una fortaleza. También es cierto que en determinadas discusiones hay que dejar el mito de costado y ponerse racional, ¿no? Otra vez Totalmente, discutiendo con el que se totalmente. llevó filosofía, por ejemplo. Pero bueno, como sea, siempre están conviviendo, nunca nos deshacemos del todo de los dos. Y por otra parte, si vos decís en el país, todos te van a decir, yo estoy en el lobo, nadie va a reconocer Claro. que Vos está sabés que pensando en visceralmente. en el 2004, y me voy al corte y sigo con mis compañeros, después vuelvo a vos. ¿Te quedas un ratito más? ¿Nos Sí, acompañás? genial. En el 2004, en los Juegos Olímpicos de Atenas, me llamaba la atención que estaban sacando los muebles, estaban haciendo los recambios de la Villa Olímpica y venían los camiones y los llamaban metáfora. Claro. Y yo no Claro. sabía, se le llama metáfora a los camiones de flete en Grecia. Vos hablas griego, claro. No hablo, leo griego, Me pero... quedé loco con eso. pero Le dicen sí, es metáfora a genial. los camiones, ¿eh? O sea, que te Transporte, vienen a claro. buscar los muebles en una metáfora. Es buenísimo, es tremendo. ¿Te quedás un ratito más? Qué Dale. placer tenerte, Sigo- Ivana. ¿Tenés Instagram? Sí, ¿no? Es Ivana, Ivana Eva Costa, ivana.eva.costa. ivana.eva.acosta. Es doctora en filosofía, realmente es escritora, es periodista. Y la buscan en internet, en Google, las entrevistas que hizo. Entrevistó a Gianni Bátimo, a Daniela Casén. ¿A quién más entrevistaste? A Osbaum. El otro día a- nos acordábamos por ¿A Osbaum o a Osbaum? A Eric Gaby Osbaum. Ah, Eric porque acá Osbaum. tenemos a Gaby Osbaum, viste, que Sí, de uno es prensa, historiador y el otro es obvio. dueño de Dashi, viste, son dos cosas. Eh,